partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Sí, señor. Hoy miércoles 23 de febrero de 2026. Estamos con nuestro programa de todos los miércoles, Monitor de Derechos Humanos, en el segmento Buen Provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan un buen apetito, buen día y que continúen con sus actividades con todo el éxito del mundo. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Los créditos de la estación y del programa son los siguientes. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Willy Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y RCR750. En YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. Este programa también se retransmite los días jueves por las redes de los grupos y ONGs de derechos humanos y de defensores de derechos humanos, activistas y defensores en todo el país. Este monitor de derechos humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y las etiquetas monitor de DH, y también observa atrocidades. En Instagram estamos en DH Monitor, @DH Monitor. Nuestra cuenta de Gmail es FMF, Monitor DH. Y bueno, les decía que hoy 23 de febrero estamos nuevamente con Rosa Orozco y Marta Tineo, directores de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Cómo están ustedes, Rosa y Marta? Cuéntanos. Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Bien, doctor, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con usted y con toda su audiencia. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temitas, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar del acontecimiento de ayer, que se cumplieron 8 años de la muerte y de la triste desaparición de Geraldine Moreno, hija de Rosa Orozco. Vamos a hablar de algunos testimonios de casos de asesinato entre las protestas por derechos económicos, sociales y culturales. También hablaremos de los nuevos proyectos de Justicia, Encuentro y Perdón. Y vamos a dedicar el segundo segmento a la nueva investigación hecha en cooperación con Justicia, Encuentro y Perdón sobre impunidad del crimen de persecución y otras atrocidades. Entonces, bueno, tienen la palabra, Rosa. Queremos oír un poco cómo ha sido esa conmemoración, cuál es el testimonio, cuáles han sido las actividades en conmemoración del aniversario de la muerte de Geraldine, que tanta falta hace en estos momentos, pero cuyo recuerdo nos acompaña a todos. Adelante, Rosa. Gracias, doctor Fernández. Muy amable por habernos invitado. Bueno, ya son 8 años de la pérdida de física de Geraldine. Como todos los años, hemos tratado de que la memoria de mi hija siga en todos los aspectos de todos los venezolanos, para que recordemos cómo perdió la vida Geraldine, tanto como Geraldine como Génesis. Es muy importante porque son niñas que nacieron en el sector, niñas que se criaron en el sector de Tasajal. Tanto es así que la avenida principal de aquí se llama Génesis Carmona y el parque se llama Geraldine Moreno. Ayer realizamos un conjunto de partidos de fútbol con los niños de 11 años. Fueron 4 equipos donde ayer me conmoví muchísimo
tenía tiempo que recordaba a mi muchachita jugando, chiquita de 11 años, jugando fútbol. Ayer estuvieron las niñas también jugando. Y fue sentimientos encontrados, pero muy satisfactorios porque estaba muchísima gente viendo cómo jugaban los niños y cómo se les explicaba a ellos de una manera muy, muy didáctica y muy bonita, que Geraldine era una niñita que jugaba fútbol, una niña que nació con el amor a ese deporte y que fue hasta su muerte lo que más a ella le gustaba. Y que ellos tienen que seguir por esta Venezuela que tanto necesitamos, que haya en Mardá una unión entre los niños, que sean hermanos, que estos juegos son para unir a todos los sectores. Aquí no se jugó nada más Tasajal, aquí nada más jugó la parte de una zona que se llama Caprenco, aquí en Naguanagua, Tarapío, aquí hay el centro de Naguanagua también jugó y Naguanagua Fútbol Club. Entonces es un agradecimiento que le damos a toda la comunidad de Naguanagua que aceptaron de la memoria de todas estas niñas, como tanto Geraldine como Génesis. Y por último se hizo la misa que todos los años la hacemos en el parque, donde estuvieron todos los sectores unidos aquí, porque creo que esa es mi función, mantener esta memoria y para que todo el mundo sepa cómo y por qué murieron estas niñas y a causa de qué murieron estas niñas y por qué vivían estas niñas, ya sea por su estudio, ya sea que Génesis era una niña bellísima, una niña que quería ser Miss Carabobo, a lo mejor Miss Universo o Miss Mundo o Miss Venezuela y no lo pudo ser. Entonces eso es la memoria histórica que hemos querido resaltar todos los años y seguiremos resaltando todos los años, tanto de Geraldine como Génesis y como esta cantidad de 333 personas que murieron bajo la protesta. Una pregunta, Rosa. ¿El parque lleva el nombre de Geraldine? ¿Entendí eso? Sí, el parque se llama Geraldine Moreno. Y la avenida principal de aquí de Tasajal se llama Génesis Carmona. Tasajal. Ajá. Cuéntanos de Génesis Carmona. Del estado Carabobo. Ese caso de Génesis Carmona también es muy triste. Murió en la misma época, en épocas distintas, en el mismo contexto de las protestas. Sí, Génesis estaba en la avenida Cedeño el día 18 de febrero, donde lamentablemente le disparan en el rostro y en la espalda, y muere el día 19. Geraldine, el día 19, en la noche, le disparan en el rostro y muere el día 22. Sí. Hice la pregunta anterior porque es muy importante para la memoria histórica y cultural de los acontecimientos que los espacios, los sitios emblemáticos empiecen a llevar denominaciones con nombres de personas que han sido victimizadas y cesar esa mala costumbre que ha habido en Venezuela de poner nombres de militares, de héroes y de gente cuyo digamos, identidad no es necesario saber, pues, ¿no? Uno entiende, pues, los próceres civiles, los intelectuales, que pueden dar a la toponimia su nombre, ¿no? Pero también en momentos tan trágicos como lo hemos vivido, me parece un bello recordatorio que haya esas denominaciones y que lo acepte la comunidad. Eso me parece conmovedor, ¿no? Sí, a partir de la muerte de ellas dos, porque ellas son vecinas de aquí, donde se incorporaron varios vecinos y hubo la asociación civil, Todos Unidos por Tasajal, Amigos Unidos por Tasajal, sale de ahí por la comunidad, de ahí en adelante sale Eco Tasajal, sale Valle Tasajal, sale donde cuidan también los perritos Eco Tasajal y sale también Tasajal Fútbol Club, donde también, como Geraldine practicaba fútbol, sale de ahí ese grupo de profesores de fútbol donde entrenan a niños
a partir de los 2 a los 13 años. Ujú. Además, eso perpetúa la memoria, fortalece el recuerdo y además definitivamente es altamente educativo, ¿no? El fútbol es quizás el deporte más cooperativo y el que tiene, digamos, mayor compenetración con las masas, ¿no? A nivel mundial. Y aquí en Venezuela es un furor, pues es muy emocionante. Y esta experiencia me parece además muy linda, ¿no? Sí. Cuéntenos de esas experiencias de Geraldine con el fútbol. ¿Cuántos años lo practicó? ¿Cómo fue eso? Bueno, Geraldine, hay una historia de Geraldine de eso, porque Geraldine, yo quería que ella practicara gimnasia rítmica. Yo creo que eso lo hizo mi hija por complacerme, era una niñita que tenía 4 años, pero Geraldine, como siempre, ha sido muy decidida en todo lo que ha hecho. Ella estaba practicando, ella pertenecía al equipo de gimnasia olímpica del estado Carabobo, estaba entrenando desde muy pequeña. A los 6 años, Geraldine tenía un entrenamiento. Por cierto, llegó un cubano que lo trajeron aquí a Valencia para que les enseñara algunas tácticas de gimnasia. Y el cubano le gritó. Resulta que ella agarró, lo vio, se bajó del potro, agarró su uniforme, agarró su mochila y le dijo a la profesora, no vengo más. Y hasta ahí acabó la gimnasia de Geraldine. Normalmente las niñas terminan jugando tenis. Ella terminó jugando fútbol desde los 6 Qué años. bueno, qué bueno. Desde los 6 años hasta su pérdida, que fue cuando tenía 23 años. Geraldine pertenecía al equipo de fútbol de Carabobo y pertenecía al equipo de fútbol también de Coro, donde practicaba fútbol de campo y fútbol de salón. Y Geraldine le gustaba practicar mucho con los niños, daba clases a unos niños pequeños también aquí en un campo donde está aquí en Carabobo, aquí mismo en Naguanagua, y ella también le daba clases a los niños. Ayer cuando vi a los niños jugando de 11 años, recordé que cuando ella tenía 11 años jugaban las hembras y los varones juntos. Y ayer vi a las hembras jugando y me acordé mucho de ella porque yo decía que las hembras son más rudas que los varones para jugar. O es que los varones no quieren tocar a las hembras. Entonces me causó mucha alegría ver a las niñitas jugando ayer con los niños. Qué bueno. Además, esa característica de ser docente, de la pedagogía, me parece que era algo sumamente creativo, positivo y un gran ejemplo, ¿no? Eso de la integración de hembritas y de varones en ese deporte que tradicionalmente fue de hombres nada más, ¿no? Sí, Ni siquiera de niños, sino de hombres, porque era un deporte rudo, sí, pero exactamente. me parece genial esa visión y ese enfoque, ¿no? ¿Y qué otras actividades tuvieron ayer? Cuéntenme qué Bueno, otras. aparte de eso, hubo varias actividades en varios sitios de aquí de Carabobo, donde los muchachos, los compañeros de ella de la universidad, hicieron unos pancartazos, pero no pude asistir porque tenía yo los juegos de fútbol y la misa, pero hicieron pancartazos sus compañeros de clase de la universidad, que ya están graduados, y cargaban el uniforme, por cierto. Coméntale del mural Geraldine Moreno, que es hermosísimo, es un mural realmente hermoso que pintó toda la comunidad con un diseño que donó el artista plástico Olivares. Sí, exacto. Aquí hay un mural. Cuéntale del mural. Aquí hay un mural que es una pared donde si ven las fotos del fútbol, sale la mayoría de los muchachos porque el campo de fútbol está dentro del parque también. Esa fue otra cosa que se hizo, que hay un campo de fútbol en el parque y hay un mural. El mural mide aproximadamente 43 metros, donde Olivares hizo el diseño y donde la comunidad ayudó a pintar. No es nada fácil pintar un tipo de mural así. Y estaba también, ese mural es la representación de los héroes caídos en el 2014, homenaje a Geraldine Moreno y a Génesis Carmona. Y están las imágenes ¿El de ella artista se llama? pintadas en el mural. Es una obra de arte espectacular que a toda la audiencia
le invito a visitar cuando estén en Tazajal, en Naguanagua, en el estado de Carabobo. Es un mural realmente espectacular. Y si no, pueden ver todas sus fotografías publicadas en la página web de Justicia, Encuentro y Perdón. Están en nuestras galerías las fotos. ¿Cómo se llama el artista que hizo el diseño? Olivares. Olivares. Este joven artista plástico que justamente a partir de las manifestaciones de 2014 hizo toda una serie de obras de arte, de cuadros, de pintura en honor y tributo a las víctimas. De hecho, Olivares nos donó a nosotros el diseño y nosotros como organización en el año 2017 colocamos unas placas en honor a las víctimas en los 6 estados donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas. Colocamos una placa acá en Caracas, en la Plaza El Indio de Chacao, colocamos una en el Parque Geraldín Moreno en Carabobo, colocamos una en el elevado de Valle Hondo, en Barquisimeto, donde cayó Manuel Sosa, Tony Canelón, en el estado Lara, colocamos una en las Torres del Saladillo, en Maracaibo, pues víctimas en 2017, otra en Mérida, y en Táchira, en una universidad, en la Universidad del Táchira, colocamos otra placa. El diseño de esas placas fue donado también por Olivares, tanto como el diseño de este mural y también un mural que se hizo en tributo a Leonardo González, víctima de 2014, este señor que era payasito de hospital, que fue ejecutado por la policía del estado Carabobo con la policía del estado del municipio. Del municipio, fue policía municipal y policía estatal. Y Olivares también donó el diseño para el mural de Leonardo González. Esas placas son placas metálicas, imagino. Sí. Olivares nos donó el diseño y nosotros pues las pudimos imprimir en ese momento en bronce y las colocamos en espacios públicos para poder pues rendir tributo a las víctimas. Lamentablemente aquí en Caracas, y me permito decirlo, la colocamos en la Plaza El Indio de Chacao y ha sido sumamente difícil conservarla en buenas condiciones porque la colocamos en un pequeño muro que pudimos construir y bueno, permanentemente restaurándolo porque pues lamentablemente no tiene mantenimiento y bueno, nosotros como organización nos hemos dado la tarea de estar rescatando permanentemente ese espacio para que la placa luzca. Le invito a todos los que nos están escuchando cuando pasen por la Plaza El Indio de Chacao en toda la avenida Francisco de Miranda, está colocada nuestra placa. La de acá de Caracas, pero como le digo, colocamos placas en 5 en 6 estados del país. Fue lo que pudimos hacer en ese momento, pero no perdemos la esperanza de poderlo hacer en todos los estados del país donde han habido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas. Bueno, ya el hecho mismo de ese símbolo cultural de las placas es muy importante. Quizás las alcaldías tienen un papel que jugar y el vecindario, ¿no? Estos días estaba viendo un mural muy bello, llamado el mural Pajaritos, en un espacio por acá de los Palos Grandes, hecho por la artista Patricia Van Dalen. Perfectamente conservado, ese mural debe tener ya unos 15 años. Es un mural de cerámica de colores, pero precioso. Y es porque los vecinos lo cuidan. Los vecinos lo cuidan. Bueno, el de Tazajal es impecable justamente porque la comunidad todos los años, en el marco de la conmemoración de la muerte de Geraldine y de Génesis, en este caso, pues la comunidad participa en la restauración del mural. Pero bueno, con las placas es más difícil, están en espacios públicos y entonces, bueno, nosotros como organización procuramos hacer ese mantenimiento, pero pues no nos ha sido fácil llegar a todas las ciudades del país donde las pudimos colocar. Bueno, yo he visto en la página web de Justicia, Encuentro, Perdón que mantienen su museo, ¿no? Esa visión de un museo digital con los héroes, con las víctimas de las protestas, me parece una idea muy interesante, ¿no? Cuéntame un poquito de esa experiencia y su vínculo con los sucesos conmemorados ayer. Sí, efectivamente, Rosa, desde la misma fundación de la organización, el tema de la construcción de memoria histórica para nosotros es fundamental. Yo siempre digo pues que nuestra organización trabaja en función de las tres, y ahí queda muy claro, pues documentamos casos
de violaciones a los derechos humanos en el contexto del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, de la libertad de expresión. Pero además, pues mucho tiene que ver nuestro trabajo con esto, con reconstrucción del tejido social, y por eso la palabra encuentro tiene un sentido importante. Y la memoria histórica, siendo una organización de víctimas, fundada por una víctima, estando integrada por víctimas, definitivamente entendemos que el tema de la memoria es fundamental. Nosotros hemos trabajado siempre bajo la premisa de que recordar es una forma de hacer justicia. Y en consecuencia hemos generado muchas iniciativas en este sentido, y el Museo Virtual de la Memoria y la Represión es una de ellas. Es el primer museo de la memoria en nuestro país. Los invitamos a visitarlo. Van a encontrar las salas 2014-2015, allí van a encontrar a las víctimas de esa época. Está la sala 2017 y 2018, y así sucesivamente. Allí hay registro fotográfico, audiovisual, cada uno de los casos, podcast que producimos mensualmente también de los casos. Y, por supuesto, en Rosa hay todo el ánimo y Rosas de estas mujeres que nos ha demostrado que al final logra lo que se propone. Para nosotros, pues, definitivamente es un sueño algún día construir en Venezuela o poder, pues, pero ya, digamos, como Estado, ¿no? Una vez superemos esta terrible crisis, que se cree un museo de la memoria en honor a todas las víctimas. Hasta tanto eso no sea posible, pues nos atrevimos a presentar el primer museo virtual de la memoria, y bueno, está siempre en permanente actualización. Estamos procurando siempre ir actualizando las salas, el registro fotográfico, las imágenes, las historias. En todo caso, bueno, los invitamos a que lo visiten, está allí en nuestra página web también. En efecto, sí, el tema del simbolismo que representa ese Museo de la Memoria es sumamente importante. En muchos países, prácticamente en toda Europa, hay museos de la memoria. Funcionan gracias a leyes que permiten ese tipo de actividades, lo fomentan, lo estimulan, ¿no? Acá hay una ONG amiga llamada Paz Activa, que ha venido también estimulando esa idea a través de una ley que debería salir de la Asamblea Nacional para que se conserve esa memoria de manera formal, ¿no? Y haya, digamos, un espacio en cada sitio, en cada ciudad, en cada estado, en donde haya esa capacidad, ¿no? Yo mismo estoy suscrito a varios museos para la memoria físicos, y también hay un museo virtual de Auschwitz, el Memorial de Auschwitz, que viene publicando todos los días la historia, una especie de fichaje de cada caso de las personas muertas en Auschwitz. Es impresionante el esfuerzo y, por supuesto, el simbolismo que eso tiene, ¿no? Y ustedes están de acuerdo con esta frase de Theodor Adorno que decía: nunca más, prohibido olvidar. ¿Qué representa para ustedes esta idea? ¿Y qué creen ustedes que debe hacerse en ese sentido? Es tan importante de que nunca más, y no se puede olvidar, es que una madre sepa que esta madre que está aquí le pasó lo que le pasó, pero a ti no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Por eso es que es muy importante que tú no olvides lo que ha pasado, lo que tienes atrás. El pasado es muy importante para que viva revivido todo el tiempo en un presente, porque ese presente es el que va a tratar de que tú no vuelvas a cometer los errores que tú hiciste o que cometiste, dando pie a unos gobiernos o a un Estado que pueda reprimir a cualquier persona que pueda salir a la calle a hablar. Entonces, cuando una madre, yo acompañé, mis hijos andaban conmigo en la calle, Geraldine andaba conmigo en la calle, pequeña. Yo andaba después grande con Geraldine en la calle, porque tengo que apoyarla, porque es una persona que tiene pensamiento propio y que no acepta cosas que no pueden seguir sucediendo. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos olvidar jamás. No puede ser que suceda que haya otra Rosa Orozco, otra Janet, otra Elvira, otro Redman, como el papá de Redman. No podemos
permitir que esto vuelva a suceder. Otra Olga, la esposa que murió, como otro Daniel Kelly, como el hijo que se murió, que es Daniel Kelly, como otro David Vallenilla. No puede existir más en Venezuela. Eso no lo podemos permitir más nunca. Más nunca puede suceder esto. Entonces, eso es lo que nosotros, como padres de aquí en adelante, tenemos que seguir dando este ejemplo, porque esos fueron nuestros hijos y nosotros, este legado nos lo dejaron a nosotros y tenemos que seguir adelante por eso. Por eso es que esto no se puede olvidar y no lo podemos seguir permitiendo. Y además, desde una mirada de que eso es... Sí, y decía que además de esto que también señala Rosa, a eso sumamos también pues lo restaurativa que es la memoria para las víctimas. Recordar y hacer honor a las víctimas y reconocer su condición y dignificar esas historias, pues definitivamente es una forma también de hacerles justicia. Se les restaura emocionalmente, moralmente a las víctimas y eso es fundamental también. Claro, hay que restaurar no solamente mediante el establecimiento de la verdad, contarla, decirla, sino y que se haga justicia a su memoria, a su buen nombre. Sí, que parte siempre de la justificación de los violentos que agreden a la sociedad, es que tuvieron que hacerlo por la violencia de los protestantes, de los que venían en su manifestación, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos, porque la estación tiene que hacer sus anuncios. Entonces, les pido que continuemos con Rosa Orozco, con Marta Tineo de Justicia, Encuentro, Perdón. Ya seguimos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR, la radio que se ve.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, regresamos a este programa Monitor de Derechos Humanos, que se transmite todos los miércoles por RCR 750. Bueno, estuvimos hablando un rato muy interesante, muy conmovedor, sobre la situación de las víctimas, la memoria histórica y cultural, su importancia y cómo se ha venido conmemorando una serie de eventos por el aniversario de la muerte de Geraldine Moreno y también de otras personas. Hablamos de Génesis Carmona, de las actividades culturales que se realizan, y un poco la idea de dejar esa impronta en el tema social, cultural, histórico, ¿no? Porque la idea del recuerdo es evitar que en el presente y el futuro se vuelvan a cometer los hechos. Pero ahora vamos a hablar del tema jurídico, ¿no? La memoria legal, la memoria jurídica, la necesidad de construir un documento, un expediente, una sentencia, una condenatoria, que es la justicia retributiva, como complemento necesario y imprescindible, diría yo, de la memoria y de la justicia restaurativa. Entonces, el tema es la impunidad. ¿Qué pasa en Venezuela? Estuvimos trabajando con ustedes en cooperación hace unos días sobre el tema de la impunidad y se hizo un informe, pero ¿cuál es la visión de Justicia, Encuentro y Perdón de la impunidad en Venezuela? El micrófono. Disculpe. Sí, doctor. Según registros propios de nuestra organización, al día de hoy persiste más del 94% de impunidad respecto a autores materiales de estos crímenes. Y nosotros documentamos casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, pero también documentamos casos de muertes selectivas a personas pues abiertamente disidentes al gobierno nacional. Sí. Me refiero, por ejemplo, a presos que en custodia del Estado, presos por razones políticas, perdieron su vida. Caso Fernando Albán, caso Acosta Arévalo, entre otros muchos, lamentablemente. Y también casos como el de Oscar Pérez, que si bien no podríamos hablar de que se trató de una ejecución extrajudicial en el contexto de una manifestación pacífica, pues sin duda sí lo fue en el contexto pues de un procedimiento policial, ¿no? Entonces, nosotros documentamos todos estos casos, eso nos da cuenta de 333 víctimas al día de hoy, desde 2014 hasta la presente fecha. Sí. Respecto a esos casos, nosotros pues hemos documentado más de un 94% de impunidad, vuelvo a decir, en cuanto a los autores materiales o perpetradores, pero un 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Y hablando, por ejemplo, del caso de Geraldine Moreno, que ayer conmemorábamos 8 años
de su asesinato, pues encontramos que efectivamente hubo una sentencia condenatoria en contra de los dos autores materiales, de quienes dispararon directamente al rostro y al cuerpo de Geraldine. Pero en las actas del propio juicio, pues se señaló al resto del destacamento que participó en esos hechos violentos. Estamos hablando de 18 guardias nacionales más, incluso del jefe del destacamento que estaba presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Y aun cuando todo eso está plenamente identificado, al día de hoy el Ministerio Público no concluye una investigación respecto a esos otros guardias nacionales y mucho menos respecto a la cadena de mando. Y allí es donde nosotros entonces destacamos un 100% de impunidad en cuanto a cadenas de mando y mandos medios o superiores en cuanto a la ejecución de este patrón de persecución por razones políticas. Bueno, esa es una cifra estremecedora. Así es. Estremecedora porque que el 94% de los autores directos no han sido sancionados es alarmante, pero que el 100% de los autores mediatos, que son los que dan la orden de hacer, o los que deberían dar la orden de no hacer, eso es simplemente un espacio de absoluta y total impunidad. Ese es un dato duro. Y disculpe que interrumpa, en el caso de Geraldine, incluso esta persona que era el jefe, el comandante de este destacamento, posteriormente ha sido ascendido a un rango superior militar. Pero no es el único caso, el de Geraldine. En el caso de Manuel Sosa, igualmente. Los funcionarios de la Guardia Nacional que fueron identificados y que al día de hoy están en medio de un proceso judicial, también fueron ascendidos. Esto lo hemos visto en muchos casos. Entonces, esto nos dice además no solo del escandaloso nivel de impunidad, de la falta de voluntad de juzgar a los responsables de estos crímenes, sino además la premiación, el reconocimiento, enaltecer a estas personas que aún sometidas a procesos judiciales, pues son ascendidas a rangos superiores. Allí vemos además una política de apoyo, de espaldarazo a quienes fueron los responsables directos de todos estos crímenes. Sí, eso es, digamos, lo peor, ¿no? Considerar como meritorio el hecho de haber permitido o de haber ordenado los hechos, ¿no? Cuando justamente debían ser, digamos, investigados, pues qué relación hubo, porque si no queda como que el hecho lamentable, el hecho fatídico de la muerte de un ciudadano común y corriente, primero es premiado como si se tratara de una acción militar en un campo de batalla, y sabemos que no lo ha habido porque no hay un conflicto militar en Venezuela. Y por otro lado, es premiar una actividad que nada tiene que ver con la conservación del orden público, si es que los oficiales estaban tratando de conservar el orden público. Entonces, es un doble problema el que se genera y una visión muy negativa, ¿no? Así es, y todo entendemos bajo esta premisa del enemigo interno. Cuando pues los cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso las Fuerzas Armadas, lejos de abandonan su función natural de preservar la soberanía nacional y en cambio asumen una posición de guerra, de conflicto bélico, como usted lo menciona, y en este caso quien ejerce un derecho humano, además, que es el derecho a manifestar, pues concebido como un enemigo, como un objetivo de ataque, y en consecuencia es tratado como enemigo y en consecuencia pues es asesinado de esta forma. Y no hay ningún proceso luego de juzgamiento en contra de estas personas. Ahora bien, ese juicio y esa sentencia en el caso de Geraldine Moreno y otros más que ustedes han analizado, ¿ya esas sentencias están firmes o estamos todavía empezando el procedimiento? En el caso de Geraldine es de los poquísimos, el de Geraldine, el de Basilda Costa también de 2014, es de los muy pocos que tienen ya una sentencia definitivamente firme, que llegaron incluso a casación penal, y el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación penal ni siquiera admitió el recurso de casación, sino que los desestimó por manifiestamente infundados,
y en consecuencia pues las sentencias quedaron firmes. Pero estos son muy pocos casos que se han agotado hasta esa vía. Hay casos, sin embargo, en contraste, que nosotros estamos documentando también del 2014, es decir, estamos hablando de 8 años, que al día de hoy ni siquiera se ha concluido la investigación. Por ejemplo, un caso tan emblemático como el de Robert Reckman. Robert Reckman, recordemos, fue víctima el propio 12 de febrero de 2014. Robert es este muchacho que asiste a Basil, la primera víctima del 2014 en la mañana, lo auxilia a Basil cuando es herido y luego en la noche pues es asesinado. El caso de Robert se mantiene en ese 100% de impunidad, incluso respecto a autores materiales. Y también tenemos el caso de José Alejandro Márquez, también víctima del 2014, que al día de hoy no ha sido posible que ni siquiera se realice el juicio. Entonces, vemos como en unos muy pocos casos ha habido el proceso judicial para condenar autores materiales, pero de nuevo, esto apenas en un poco más del 5% de los casos. Todos los demás se mantienen igual en situación de impunidad. Sí, y llama la atención la rapidez, luego de haber estado el caso estancado, con que se retomó este caso y luego la celeridad que se le dio para decidir, ¿no? En el contexto de una investigación ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Claro, y creo que esto, doctor, deja muy en evidencia cómo el sistema de justicia venezolano es tan vulnerable, es tan manipulable a conveniencia. Es decir, cómo el Ministerio Público puede tener, me permito la expresión, engavetado un expediente durante largos años y de un día a otro pues presenta un acto conclusivo y un juicio que no se realiza en 3, 4, 5 años, pues se realiza en 2 semanas, como fue el caso de David Vallenilla. Recientemente, recordemos el caso de David, víctima 2017, el caso había pasado ya más de 3 años, más de 3 años, estancado en juicio. Hubo una sentencia absolutoria que fue pues grotesca, fue dantesca, porque la ejecución de David José la vimos, fue vista por todos en tiempo real, absuelven a esta persona y luego que, bueno, que se hace todo este escándalo y todo que en 3 semanas se realiza un juicio que no se había realizado en casi 4 años y entonces finalmente condenan al acusado. Pero hay una particularidad, lo condenan como homicidio calificado y de esto va mucho el informe que en colaboración con usted acabamos de publicar, lo condenan como homicidio calificado y el tribunal simplemente no se pronuncia respecto a la acusación privada de la víctima en cuanto a la violación de pactos internacionales de derechos humanos. De tal manera que ahí cierra, digamos, el caso se focaliza como que se tratara de un homicidio calificado entre 2 particulares y cierra la posibilidad de establecer la responsabilidad del resto de la cadena de mando y además del Estado en la comisión de ese crimen. Sí, y hay algo muy llamativo, Marta, en el sentido siguiente. En muchos testimonios que dan los acusados y algunos testigos también que integran pues, las fuerzas policiales o armadas, han dicho que han recibido órdenes, lo cual habla entonces de una cadena de acontecimientos dentro de ese sistema, ¿no?, de aldabones que hay en cada una de las instancias jerárquicas de esas organizaciones, tanto militares como policiales, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad del jefe o superior es una tarea pendiente. Sin duda, doctor. Hay un caso que yo, pues, a nosotros hemos insistido muchísimo en la documentación de estos casos porque realmente allí quedan en evidencia muchas cosas. El caso de José Alejandro Márquez, insisto, es un caso de 2014. No sé si recordamos, este ingeniero que estaba simplemente grabando lo que estaba ocurriendo en la Candelaria por aquellos días del 2014, lo ven unos funcionarios de la Guardia Nacional, lo persiguen para quitarle el teléfono, le disparan, al sonar la detonación, pues él cae al piso, entre que va corriendo, cae, es golpeado salvajemente por funcionarios de la Guardia Nacional y sin embargo ellos lo meten luego en un vehículo oficial y lo llevan a la emergencia del Hospital Vargas.
Lo increíble en este caso es que aún estando en la camilla del hospital, los funcionarios seguían golpeándolo, al punto de que intentaron ahorcarlo con su propia cadena. De todo esto hubo testigos por parte del personal médico, de seguridad, de enfermeras, radiólogos del hospital. Luego y recibieron toda esta información a la semana siguiente, cuando quisieron entrar en contacto con todas estas personas para hacer registro de todos estos testimonios, todo el personal del hospital había desaparecido. No quedó uno de los funcionarios que estuvieron allí que pudieran dar una declaración de cómo ocurrieron las cosas en la emergencia del hospital. Y no ha sido posible, luego de 8 años, dar con esas personas. Entonces ahí además te das cuenta de cómo inmediatamente se bloqueó la investigación, se envició la investigación y se desaparecieron todos estos testimonios en clara evidencia de que no había intención ninguna de que pudieran juzgarse todos estos crímenes. Claro, quién sabe qué habrá ocurrido, amenazas, etcétera, situación de inestabilidad de instituciones. Eso es un temazo, ¿no? Bueno, da la impresión entonces de que cuando se castiga a un funcionario de baja jerarquía, se intenta hacer ver que se trata de un caso aislado y un caso que obedece a una especie de capricho en una situación del victimario, ¿no? Del perpetrador. Y no de una cuestión donde hay, digamos, una jerarquía, donde se cumplen unos protocolos, ¿cómo se llama eso? Unas órdenes, y que además de eso obedece una sistematicidad, porque hay una organización. Y en estos casos pareciera que es algo anárquico de un caso excepcional, pero sabemos, es decir, son 333 casos, nada más que en manifestaciones pacíficas, sin contar los casos en operativos policiales militarizados en los barrios, donde no hay manifestaciones, sino que hay ejecuciones extrajudiciales de forma campante. Y la misma gravedad ocurre, doctor, en los casos de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias y de torturas, en las que tampoco hay evidencia de investigaciones, digamos, genuinas respecto a los responsables de esos crímenes. Entonces, vemos, digamos, cómo se ha instaurado un patrón de impunidad. O sea, además de un patrón de represión, un patrón de ataque sistemático y generalizado contra grupos de la sociedad civil, al mismo tiempo, desde el sistema de justicia, y por eso, pues, muy claramente lo dejaba establecido el segundo informe de actualización de la misión de determinación de hechos, como desde el sistema de justicia no solo es que no se han investigado estos crímenes, sino que de alguna manera han sido partícipes o cómplices en la comisión de los mismos. Exactamente. Entonces, ahí vemos pues todo un cuadro terrible, ¿no? Ahora bien, hay también factores que lo destacamos en este informe que hicimos en cooperación con Justicia Encuentro Perdón, en torno a la persecución, ¿no? Que la persecución es la eliminación o supresión de derechos humanos de los que están consagrados en los tratados internacionales, motivados pues por una opinión política, o en este caso por una actividad que no es política, sino una actividad ciudadana. Protestar porque te pongan agua, porque te pongan servicios de luz, porque te pongan servicios de electricidad, o porque pongan de telefonía, en fin, o de gas, ¿no? Entonces, vemos ahí una situación terrible, ¿no? Para la ciudadanía. ¿Qué han pensado sobre ese particular? Bueno, de hecho, por esto, pues, la publicación de estos informes especiales, doctor, es dejar en evidencia que además de que se ha establecido un patrón de represión y ataque contra quienes, ejerciendo su derecho humano a la manifestación, se oponen a políticas públicas erráticas o que en el contexto de manifestaciones por exigibilidad de derechos civiles y políticos, pues quienes ejercen la manifestación en exigibilidad de derechos económicos, sociales, o culturales o ambientales, y en este caso por los grupos de la población más vulnerables, los más empobrecidos, los más duramente impactados por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa nuestro país hace ya más de 5 años, pues esa misma población
que sale, yo digo, ya ni siquiera a manifestar, a clamar la atención del Estado en distribución de alimentos, en agua potable, en gas doméstico, en servicio eléctrico, pues es igualmente confrontada con ese mismo patrón. Nos damos cuenta entonces que no se trata simplemente de, o que esta lista de enemigo interno, en el que al principio pues estaban dirigencia política, movimiento estudiantil, grupos agremiados, profesionales, hoy a esa lista de enemigo interno se suma la señora de una humilde población que salga a la calle a exigir pues distribución de gas doméstico. Entonces vemos cómo ese patrón se ha ido extendiendo contra todo aquel que ejerza su derecho a la manifestación pacífica. Y en ese contexto nosotros hemos documentado más de 30 ejecuciones extrajudiciales por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sí, quería dejarle estos últimos minutos que nos quedan apenas 2 minutos, a Rosa, para que envíe un mensaje a las víctimas, para que envíe un mensaje también a los que no han sido víctimas todavía, pero que tienen que cuidarse, y sobre todo a los defensores de derechos humanos, a las ONGs, a las actividades futuras también de justicia, encuentro y perdón. ¿Qué van a hacer en el futuro? ¿Qué planes tienen? Etcétera, etcétera. Tienes 2 minutos, Rosa. Bueno, primero vamos a empezar por las ONG. Si nosotros nos mantenemos unidos, si nosotros todos tenemos una sola línea, que es la justicia para todos nosotros aquí en Venezuela, ese es lo ideal. Ya no es un momento de protagonismo ni de que seamos más que tú o menos que yo. Aquí hay víctimas como yo que estamos pidiendo justicia, que es lo único que queremos. Y la única manera de poder lograrlo es la unión de todas las ONG. Para todos los venezolanos, para todas las madres venezolanas, el que ha pasado por esto no quiere que ninguna persona vuelva a pasar. Es momento de que nosotros levantemos la voz y seamos un poquito más solidarios con todas estas personas que perdieron estas víctimas, que perdieron a un ser querido porque son jóvenes, porque querían una mejor Venezuela y porque querían que esto acabara y acabara de buena manera y no de esta manera como acabó. Por eso es que es muy importante de aquí en adelante poder levantar la voz y decidir de una manera correcta qué es lo que a nosotros de ahora en adelante nos va a mandar en este país y no dejarle esta tarea a los demás. Esto también pertenece a todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Rosa, por ese mensaje tan esperanzador y tan estimulante. Yo estoy seguro que eso llega desde el fondo del dolor por esta situación, pero también desde la perspectiva de una gran esperanza, ¿no? Y una gran fe en formar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no pueden olvidar, a pesar de que no hayan tenido la inmediación de los hechos, pero no pueden olvidar este asunto y dejar esa huella, esa impronta. Hay que recordar la página web de Justicia, Encuentro, Perdón, la idea del Museo de la Memoria, la idea de la recordación de todas estas víctimas y también la idea de crear una memoria en cada sitio, en cada espacio, no solamente del estado Carabobo, sino en otras partes del país. Me encantó la idea del fútbol y me parece una idea sumamente estimulante y sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias, Marta. Y seguiremos conversando y le pedimos a nuestros oyentes que no dejen de escucharnos el próximo miércoles con otro programa. Muchas gracias y hasta otro momento. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Abrazos. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad